El proof of work de Bitcoin o otras criptomonedas funciona de una manera compleja, se puede decir. Hemos visto videos de encriptación, cómo usan matrices, permutaciones, incluso muchas cosas, ¿no? Es matemáticamente interesante, se puede decir. Pero es complejo de entender y no hemos explicado muy a fondo, pero hemos visto gran parte de eso para saber cómo funciona todo. Entonces vamos a ver otro ejemplo aquí de lo que ya hemos visto, ¿no? Cómo el hash o el algoritmo de encriptación a partir de cualquier dato puede tener una encriptación con el SHA-256, pero el nonce es el número aleatorio que va a permitir que ese hash tenga los cuatro ceros que hemos hablado, ¿no? Entonces en este caso el nonce va a ser, esto recuérdenlo, el nonce va a ser el número aleatorio con el cual se va a jugar hasta obtener la encriptación con los datos que se tiene, que serían las transacciones, hasta obtener los cuatro ceros por delante. Y cuando ya se obtiene, por ejemplo, aquí con dos ceros, ya se podría decir en este caso el requisito para que sea válido sería dos ceros por delante, ¿no? Entonces en ese momento, cuando ya se juegue varias veces con con la misma data y con el nonce, que sería aleatorio del cero al número, no sabemos qué número puede llegar a tener la encriptación dos ceros, ese momento ya va a ser válido y después, en este caso esto sería lo mismo pero con otra base, en base 10. Y esto sería, ¿no? Lo que ya hemos hablado, ¿no? En este caso no es válido, no es válido, no es válido, no es válido. Y en este caso ya es válido porque tiene dos ceros por delante, que eso sería el requisito para que el hash ya sea válido y se ponga un nuevo bloque o se añada un nuevo bloque a la blockchain. En este caso sería lo mismo, ¿no? Pero en esta imagen podemos mostrar que cuánto tarda en ese tiempo de validar, tarda un tiempo, ¿no? Hasta esta parte sería un tiempo. Tiempo en buscar la solución al el block time, se puede decir. Hasta encontrar la solución puede llevar o puede tardar mucho, puede iterar varias veces, ¿no? Del nonce, desde cero hasta llegar al, no sé, un millón, puede variar, esto es aleatorio, ¿no? Y no sabemos qué números exactamente, depende de la cantidad y la encriptación. La data que entre y el número de encriptación, eso no lo sabemos qué número va a ser exactamente. Ya vamos a ir entrando un poco más a Ethereum. Primero, Bitcoin utiliza el Proof of Work, Ethereum es más complicado o tiene más cosas, como les decía, se puede colocar un programa dentro de cada bloque de Ethereum para que cosamos, para hacer correr en la blockchain. Después, lo más importante de esto, como les decía, no es cómo funciona internamente una blockchain al 100% saber los algoritmos de encriptación al 100%, por qué saca un cero al comienzo, etcétera, ¿no? Lo más importante es saber el propósito, ¿no? De la blockchain que hemos hablado, que sería el envío de datos, ¿no? No siempre dinero, pero datos, y es de forma más segura, ¿no? Entonces aquí podemos ver de nuevo la parte de minería. Primero colectamos algunas transacciones, creamos un nuevo bloque, le ponían las transacciones dentro del nuevo bloque, creamos el nonce, sería la variable aleatoria, y esto va a iterar hasta que consiga los cuatro ceros por delante. Si no consigue, va a incrementar en uno el nonce, va a volver a entrar a el bucle, se puede decir, del while que les estaba mostrando la primera clase, y hasta obtener los cuatro ceros por delante recién va a ser válido ese momento para que podamos minar un nuevo bloque. Esta gráfica solo explica eso. Esto sería lo mismo, ¿no? Podemos aquí tener el tiempo de bloque, cada cuánto tiempo se está añadiendo un bloque o cada cuánto tiempo se hace un minado. Menos de 1000, aquí es menos de 10.000, menos de 5000, menos de 4000, el tiempo. Pero específicamente ya hemos hablado de eso, de los cuatro ceros por delante que se requiere para añadir un nuevo bloque. Ahora vamos a pasar a lo siguiente y vamos a ir entrando más a fondo a Ethereum. Vamos a hablar un poco aquí de Ethereum y Bitcoin y vamos a ir pasando ya prácticamente a Ethereum todo. En la primera clase les decía que Bitcoin en el 2008 ha salido el paper de Bitcoin y en el 2009 ya se ha empezado a minar el primer bloque. Después, años después, ha nacido Ethereum, exactamente en diciembre del 2013. Él sería el creador de Ethereum, Vitalik Buterin. Él es una de las personas más jóvenes en el mundo en ser billonario, si no me equivoco. Esto no recuerdo cuántos años específicamente tiene, pero es una de las personas más jóvenes en ser billonario a nivel mundial, gracias a crear Ethereum, ¿no? Entonces, el white paper fue creado en 2013. Aquí no tenemos los nombres de los que han propuesto el white paper de Ethereum porque son más personas, no solamente él es el creador. La idea general de Ethereum, al crear Ethereum, ha sido crear una máquina global o crear una super máquina a nivel mundial. Eso es el propósito general de Ethereum, se diría una máquina o una supercomputadora a nivel mundial porque puede ejecutar programas y todo lo demás, ¿no? Entonces ese es el objetivo principal de Ethereum,
una máquina a nivel mundial, una supercomputadora, ¿no? A nivel mundial. Y en Ethereum ya se introduce lo que les decía, ¿no? De que se puede ejecutar programas dentro de cada bloque de Ethereum y eso serían los smart contracts. Entonces vamos a ir entrando más a esto. Nosotros vamos a programar smart contracts dentro de la blockchain de Ethereum. Ahora, ¿cómo podemos comparar una blockchain? Lo podemos comparar con una base de datos. Vamos a hacer algunas comparaciones aquí. Primero, en una base de datos o blockchain, como lo estamos comparando, podemos hacer request, ¿no? Podemos leer request o recibir datos de la base de datos, en este caso, ya sea una blockchain o una base de datos normal. Y podemos modificar la base de datos al escribir request, ¿no? Entonces son similares, una base de datos y una blockchain son similares. Ahora vamos a ver en qué cosas se pueden distinguir. También en la similitud entre base de datos y blockchain tenemos que ambos tienen datos guardados, ¿no? En una base de datos vamos a tener registros o personas, datos de personas, etcétera. En una blockchain podemos tener lo mismo, no siempre es dinero, como les decía. Podemos tener, en este caso, vamos a tener smart contracts que pueden guardar dinero o que pueden guardar datos de personas, incluso información médica, lo que actualmente se maneja, e incluso hay proyectos que guardan sus CVs, ¿no? Sus hojas de vida, para que en otras empresas validen con ese smart contract y ya sepan que es verdadero, ¿no? Porque en caso que falsifiquen un CV, ¿no? Para que no se pueda hacer eso. Hay varias aplicaciones que se pueden hacer con blockchain, varias cosas interesantes. Y también esta similitud, ¿no? Porque ambos tienen muchas instancias. En el caso de Facebook, tiene servidores y tiene varias bases de datos a nivel mundial, ¿no? Aunque no es centralizado, pero tienen distintas sucursales, se puede decir, y varios servidores y varias bases de datos, pero sigue siendo centralizado. En el caso de Twitter igual, Amazon y en el caso de nosotros igual, ¿no? A nivel local. Entonces, haciendo una comparación con blockchain acerca de las instancias, una blockchain igual puede tener varias instancias, ¿no? Como ayer hemos visto. La mainnet, que tiene una instancia de blockchain, la Ropsten, la Rinkeby y la local que podemos tener, por ejemplo, Ganache. Entonces, igual que una base de datos normal, la blockchain puede tener varias instancias. Ahora, algo muy interesante, ¿cómo o en qué se pueden diferenciar una base de datos con blockchain? Primero, la base de datos, nosotros escribimos request y podemos modificar la base de datos, en este caso, una base de datos normal. En el caso de blockchain, si nosotros queremos modificar la blockchain, los datos dentro de una blockchain, necesitamos pagar. Eso es una de las diferencias importantes también, comparando una base de datos con blockchain. Porque si queremos modificar dentro de una blockchain o queremos deployar nuestro smart contract aquí, que sería modificarlo exactamente, tenemos que pagar un monto de dinero, ¿no? En este caso no es dinero el que manejamos, es dinero o puede ser tokens o puede ser lo que maneja como recompensa la blockchain. En este caso generalmente es tokens, ¿no? Entonces tenemos que comprar esos tokens y con esos tokens ya podemos pagar a la blockchain. Es como si se restringieran. En este caso, por ejemplo, si tenemos Ethereum aquí, tenemos que comprar Ether para poder modificar esa blockchain o deployar nuestro smart contract. Si tuviéramos aquí Binance, tenemos que comprar BNB para modificar o subir nuestro smart contract a esa blockchain. Si tuviéramos aquí Solana, tenemos que comprar Sol, que es el token de Solana, para, para modificar o deployar nuestro smart contract en esa blockchain. Entonces no utiliza un dinero a nivel mundial, se puede decir. Cada blockchain utiliza su propio token que es válido para esa blockchain o incluso puede ser su criptomoneda, lo vamos a llamar, con el caso de Ethereum o Bitcoin, ¿no? Entonces esa es la diferencia al modificar una base de datos normal y al modificar una blockchain. Tenemos que pagar un monto de dinero. En este caso ya hemos hablado de eso. Vamos a hacer la otra comparación. ¿En qué se distingue una base de datos con una blockchain? En este caso una base de datos va a poder guardar, ¿no? Va a poder guardar en este caso los montos de cuenta de cada una de las personas. Pero en el caso de una blockchain, nosotros primero no vamos a tener esto, les decía, ¿no? Nombre de Bill, Alex, no tenemos eso. Tenemos un número de cuentas digitales, de billeteras digitales. En este caso puede ser Bill, pero una encriptación al final, ¿no? Con números, algo así para que ya no se puede detectar, les decía, ¿no? Aquí no entra apellido paterno, materno, nada de esas cosas, ¿no? No se puede saber a qué persona pertenece esta billetera, ¿no? Entonces, esto solamente es un ejemplo para comparar, pero en este caso no vamos a tener nombre de Bill, apellido paterno, materno, nada de eso. Solo vamos a tener los montos o las direcciones de billeteras digitales y los montos, qué monto tiene, ¿no?
Entonces diferencia en una base de datos normal con que si nosotros hacemos o modificamos esa base de datos, esta transacción queda registrada en la blockchain y nosotros podemos saber o podemos buscar en la blockchain en qué momento a esa billetera le ha llegado dinero y después vamos a tener el balance de cuentas diferente, ¿no? Después de hacer una transacción en la blockchain. Y después, si nuevamente se hace otra transacción aquí, por ejemplo aquí la segunda transacción, esta transacción queda registrada en la blockchain y podemos tener acceso a eso. En este caso ya tendríamos un nuevo estado después de la transacción 2, ¿no? Después de minar un segundo bloque, podemos decir. Eso con las bases de datos no ocurre, no se puede encontrar normalmente en cada transacción que se hace, cada transacción pequeña incluso que se hace, que se registre en aquí podamos averiguar qué momento la persona ha hecho la transacción. Tal vez en los bancos generalmente, eso ya sería programando, ¿no? Pero en el backend tendría que tener un campos de auditoría se llama. En backend cuando se hace esto se llama campos de auditoría. Cuando se pone, uno elige al programar en backend en qué tablas quiere colocar fecha, user, modify, user, qué usuario ha modificado esa tupla, qué fecha se ha modificado, etcétera, ¿no? Con eso ya se podría saber el momento que se ha modificado o qué momento se ha modificado una cuenta, etcétera, ¿no? Pero en el caso de blockchain eso ya es automático, ¿no? En el caso de aquí se tendría que desarrollar esa parte. Entonces eso sería una diferencia. Igual esto podemos registrarlo. Ha habido casos interesantes aquí. La gestión pasada yo me acuerdo que cuando nació Shiba como una criptomeme igual. Es un token en sí Shiba. Ha nacido como meme, pero comparándolo con Dogecoin. Valía muy barato, ¿no? Estaba en unas plataformas que no era la de Binance. Eran plataformas chinas donde nacen algunas criptomonedas con poco de fondos, ¿no? Se puede decir. Entonces ha nacido ahí, era una criptomoneda meme, pero era un token meme. Después ha empezado a crecer, tanto hablaban en redes sociales, había grupos de Shiba, todo así, hablaban mucho de eso. Hasta que un día ha sido interesante porque en esas plataformas chinas, de un día para otro ya lo han cesado, han pensado que han robado todo su dinero, pero en sí ha pasado algo interesante. En ese momento ha habido una compra global de Shiba. Si alguien no sabía quién ha comprado, solo se sabía la billetera, ha comprado, no sé, un monto muy fuerte en Shiba. Y eso ha hecho que ese token meme crezca de una manera brutal, se puede decir. Y los que han metido dinero desde que ha nacido esa moneda, algunos se han vuelto millonarios, ¿no? Y eso es verdad. ¿Y cómo se han dado de cuenta? Al principio la plataforma que estaba manejando Shiba, esas plataformas chinas que les contaba, ha pensado que estaban hackeando la plataforma porque han sacado o han comprado, primeramente han comprado, después han vendido un monto fuerte de Shiba. Ese momento han pensado que estaban robando o dinero, han hackeado la plataforma o algo así, pero primeramente el que ha comprado Shiba, ese momento ha sido el creador de Ethereum que les mostraba aquí. Su billetera no se sabía que era él, ¿no? Solamente se sabía su billetera y ha comprado un monto fuerte de Shiba para hacer subir ese token de una manera brutal. Pero después ha vuelto a vender un monto fuerte y ese monto era una donación a India, eso lo pueden buscar. El creador de Ethereum ha donado Shiba, pero un monto fuerte a India, ha vendido y ha donado. Entonces, en ese momento la plataforma igual ha pensado que estaban hackeando y con las transacciones, incluso los que ya saben un poco más de esto, viendo las transacciones de la blockchain, han visto que qué billetera han movido, ha vendido dinero, entonces por eso han pensado que han hackeado, etcétera, ¿no? Han pensado incluso que han hackeado una billetera, se los llama ballenas, ¿no? A los que tienen un monto muy fuerte en criptomonedas, Bitcoin, ya sea cualquier cripto, se los llama ballenas. Entonces han pensado, han dicho que han hackeado la billetera de una ballena y han sacado todo su dinero, ¿no? Entonces de eso han cesado la plataforma, incluso 2 semanas creo que han cesado hasta descubrir eso, después lo han vuelto a abrir. Hay cosas interesantes y esto igual lo podemos ver esto. Como les decía, esto queda en la blockchain y podemos ver esto es público, ¿no? Nosotros podemos ver, solo tenemos que seguir las transacciones y incluso una cuenta podemos rastrear los movimientos que una cuenta ha hecho, pero no podemos saber los datos exactos a quién pertenece. Entonces aquí vamos a hacer una comparación entre blockchain y base de datos. Por ejemplo, en el caso de Facebook, Facebook tiene servidores y base de datos, ¿no? Pero en este caso esto es centralizado y no es público. Los datos aquí no son públicos, ¿no? No podemos acceder a la base de datos de Facebook y ver las transacciones, como les decía en el caso de blockchain, que podemos hacer esto, podemos ver y podemos ver qué día ha movido el dinero o tal vez se ha robado, tal vez con criptos, o están moviendo dinero de contrabando
mediante criptos, porque se habla mucho de eso. Y en la blockchain es público, ¿no? En caso de Facebook no podemos usar porque es privado, es centralizado, pero en una blockchain podemos acceder a datos de la base de datos que sería una blockchain, ¿no? Por eso hemos comparado todo esto, en qué se asemejan, en qué se diferencian. Ya hemos visto en esta parte que se paga, ¿no? Para modificar en una blockchain. Por ejemplo, el año pasado creo que era, tal vez ustedes ya han visto, ¿no? Estaba en su top esto del juego del calamar, aunque yo no lo he visto. He visto solo cortos, porque es muy largo creo esta serie. Cuando estaba de moda esto del juego del calamar, han creado igual un token. Y ustedes igual ese token vamos a crear en este curso, ¿no? Pero los que ya saben, han creado rápido esto, ese momento. Ya han vendido, han dicho que van a hacer un juego en NFT. Esos juegos que les decía los juegos que trabajan por dentro con tokens, con criptomonedas y generan dinero con eso, se llaman juegos NFT. Precisamente para esto han creado un token y han prometido hacer un juego NFT del juego del calamar y obviamente tenía que funcionar con ese token, ¿no? Han prometido eso y como estaba de moda, varias personas han comprado a nivel mundial muchos de estos tokens hasta que salga el juego y vendan o jueguen con eso para ganar dinero, etcétera. Y lo que ha pasado es que se han escapado, ¿no? Como han comprado, el que ha creado tenía todo lo que han comprado, ¿no? Han pagado por esos tokens y al último ya se ha escapado con ese dinero. Ha desaparecido el token o se ha quedado ahí estático. Incluso un token no puede ser borrado, ¿no? Si está en la blockchain no podemos borrar. Si creas un token en la blockchain, se queda ahí, no podemos borrar. Podemos tal vez modificar mediante el smart contract que se hace, pero no podemos eliminar al 100%. Es como sacar ese bloque que se ha minado en la blockchain y cambiarlo, ¿no? Pero no se puede hacer eso. Es igual la manera que sepamos, ¿no? No se puede. Una vez que se crea, se queda ahí. No se puede modificar o eliminar un bloque. Tendrías que eliminar un bloque entero de la blockchain. No se puede hacer eso. Quedaría ahí para siempre. Eso es igual algo interesante. Entonces ese token sigue ahí de Squid Game, pero ya tiene fondo cero, ¿no? Porque el creador ha debido vender todos los tokens, ha debido cambiar por Ethereum y se ha debido escapar con eso, ¿no? Lo ha dejado ahí estancado el proyecto. Entonces hay ese tipo de estafas también. Nosotros vamos a crear el token y ustedes tienen que ver, para que un token crezca, tienen que darle utilidad. En este caso, por ejemplo, en este caso, ofrecer un juego que funcione en base a ese token pueden vender ropa, no sé, hay varias cosas interesantes. Vamos a ir hablando más adelante de los juegos NFT cuando ya entremos a la parte de los tokens igual y nos vamos a dar de cuenta más cómo funciona internamente esto, pero a nivel superficial ya sabemos de esto. Entonces vamos a seguir con esto. Aquí vamos a hacer una comparación de cómo nosotros guardamos nuestro dinero en el banco y cómo lo maneja una blockchain, ¿no? Lo normal sería, primero nosotros vamos a un banco, por ejemplo en este caso un banco chino puede ser. El banco ya tiene su caja fuerte donde guarda su dinero, donde es seguro, donde se hace un depósito seguro, se puede decir. Nosotros tenemos que ir, eso sería lo común, ¿no? Que hoy en día se hace. El registro diario, en este caso de las personas, cuánto de monto tienen y a quién han enviado, etcétera, ¿no? Guardamos nuestro dinero aquí, tenemos el registro diario de igual forma, el balance de cuentas, en este caso de Alex, de Jane y de Bob, esto es lo normal ya que se tiene. Y lo mismo, ¿no? En este caso les decía, en un banco igual hacemos el depósito inicial, podemos tener el registro diario, el día uno, el balance al final del día, que sería este. Después el registro diario 2, el balance al final del día 2. Puede cambiar, ¿no? Entonces esto sería con un banco. Con un banco pasaría esto. Como les decía, depende de eso, ya lo hacen los programadores también. No siempre es automático eso. El registro que se sepa qué día, quién ha modificado, etcétera. Se llaman campos de auditoría en backend. En el caso de blockchain, nosotros igual tenemos bloque de transacciones, registro diario, bloque de transacciones el día 2 y otro bloque de transacciones el día 3, ¿no? ¿Y qué queremos decir con esto? Cada registro diario puede referirse a un bloque en la blockchain que tiene un grupo de transacciones, ¿no? Después, cada transacción del bloque o transacciones del bloque son finalizadas al final del día. El tiempo para colocar un nuevo bloque no es definitivo, no depende de la minería esto. Nosotros podemos determinar el balance actual de cada uno reemplazando
todas las transacciones en todos los bloques. Esto es para lo que les decía, ¿no? Si queremos tener el balance de una billetera digital, solo se hace la suma y la resta en toda la cadena de la blockchain. Así se obtiene el monto de un usuario, se puede decir, una cuenta de una billetera digital, en este caso dentro de la blockchain. Entonces aquí tenemos igual lo mismo, el primer registro del día uno, el segundo registro, y se va modificando, ¿no? Día a día se va modificando esto. Aquí sería lo mismo, cada día igual se va modificando y ya vamos a ir más a Ethereum. Entonces tenemos aquí un nodo de Ethereum que tiene la copia exacta de los otros nodos, que sería la cadena de bloques, la blockchain, y nos podemos, o los usuarios se pueden conectar a esto, y este nodo se puede conectar incluso a otros nodos, ¿no? A los otros nodos de la blockchain, pero puede dar información a los usuarios que necesiten esta información, ¿no? De las transacciones. Ahora ya vamos a ir comparando mejor, ¿no? Cómo se conecta Ethereum al navegador y cómo lo hacen las aplicaciones de hoy en día. Primero, una base de datos centralizada que tiene un servidor y se comunica al navegador mediante HTML o JavaScript, o puede enviar datos JSON, ¿no? Eso sería lo que una aplicación normal hoy en día hace. En el caso de Ethereum sería algo similar, pero primero tenemos la blockchain entera, que sería la cadena larga de computadoras peer-to-peer. Nos conectamos a un nodo específico de Ethereum, y de ahí recuperamos un JSON o los datos de las transacciones o incluso balances, etcétera. No podemos recuperar varias cosas relacionadas a lo que está en la blockchain, ¿no? En este caso transacciones. Aquí tenemos el servidor de igual forma. Se comunica con el navegador con HTML y JavaScript. Ahora vamos a comparar el caso de Twitter. Ya conocemos la aplicación de Twitter, que se pueden publicar opiniones, etcétera. Y Twitter funciona de esta forma, ¿no? Tiene una base de datos centralizada, una colección de usuarios y una colección de tweets que se muestran en su aplicación. En el caso de Facebook, en el caso de Amazon sería lo mismo, ¿no? Tenemos servidores, tenemos base de datos y estos se comunican y tienes registro de usuarios y de publicaciones, o de Amazon. En el caso de Amazon sería registro de productos, etcétera, ¿no? Sería lo mismo, ¿no? Colección de usuarios, colección de tweets. Eso sería en el caso de Twitter. Ya hemos ido comparando con esto, como es similar a lo que estamos viendo, ¿no? Pero hemos notado ya cómo se conecta una base de datos normal y cómo se lo hace con una blockchain. Hay que diferenciar, ¿no? No es lo mismo. Entonces nosotros vamos a hacer algo así parecido a esto. Nos vamos a conectar a una blockchain nosotros. Vamos a conectarnos a un nodo de Ethereum. Vamos a obtener datos para nuestra aplicación, pero nuestra aplicación va a estar deployada en un servidor. En este caso vamos a usar nosotros más adelante Firebase para deployar nuestra aplicación. Vamos a hacerlo, se diría una aplicación medio híbrida, ¿no? Porque va a ser centralizado y descentralizado al mismo tiempo, pero vamos a usar blockchain, porque vamos a consultar a un nodo de Ethereum en la blockchain, pero vamos a usar para deployar nuestra aplicación un servidor centralizado, que sería en este caso Firebase. Entonces va a ser algo así nuestra arquitectura de nosotros. Más adelante voy a explicar esto igual. Vamos a tener un dibujo similar a esto, pero ya explicando ya exactamente cómo estamos desarrollando toda la aplicación, cómo está nuestra arquitectura. Entonces esto es para que ya vayamos entrando, ¿no? A lo que estamos haciendo. Vamos a usar MetaMask, que sería la billetera digital. Tenemos dentro de MetaMask una llave privada, llave pública y una dirección de cuenta, ¿no? Que ayer lo hemos visto. Y vamos a conectarnos con MetaMask a la blockchain de Ethereum. Y la blockchain de Ethereum puede tener varias blockchains, ¿no? Varias sucursales o varias blockchains. La Mainnet, la de testeo Ropsten, la de testeo Koban y la de testeo Zinkebay. En el caso que usemos Zinkebay nosotros, nuestros smart contracts van a ser deployados dentro de la blockchain de Zinkebay. En este caso como contract account, aquí podemos tener tres, ¿no? Podemos deployar tres smart contracts. Ya vamos a ir entrando más. Estos smart contracts, como les decía, son programas, ¿no? Primeramente podemos definir el concepto de smart contract. Si nos preguntan qué es un smart contract, una respuesta sencilla sería: es un código que corre en una blockchain, o es un pedazo de código, o es un código que corre en una blockchain. Esa sería una respuesta. ¿Y qué es un smart contract a nivel de código? Es una clase. Programación en smart contracts es muy similar a JavaScript, lo dicen. Porque va a ser una clase igual, va a tener métodos, va a tener getters, setters, va a tener variables, etcétera, ¿no? Entonces una clase puede tener varias instancias, ¿no? El smart contract. Esto ya lo sabemos, ¿no? Esto es programación básica. Podemos instanciar una clase varias veces en distintos lugares. Ahora, esta sería nuestra computadora. Hacemos el código del smart contract.
Y para deployarlo podemos pasar por distintas herramientas. Ahora vamos a mostrar eso. Entonces nosotros programamos nuestro smart contract en nuestra computadora y para deployar hacemos algo, vamos a usar algunas herramientas. Después de eso, nuestro smart contract va a estar ya dentro de la blockchain. En este caso, si estamos haciendo testeo, primero va a estar dentro de Zinkebay o otra blockchain de testeo. Entonces así va a funcionar. Y este smart contract ya va a estar dentro de un bloque, no dentro de una transacción. Y si modificamos, se va a mover en cada transacción y va a ser modificada. Esa parte es interesante, igual cómo se almacena. Entonces hasta aquí a nivel gráfico ya estamos mostrando ya cómo vamos a hacer el proceso. Ahora, ¿qué tiene un smart contract adentro? Esas serían unas cosas, unas variables globales que el smart contract maneja. Podemos tener más variables aquí, pero aquí están las más principales que serían primero el balance o el balance, que sería el monto de Ether que el contrato tiene. Esto sería cuando nosotros creamos un smart contract, el monto que depositan, en el caso que vamos a hacer nuestra token o criptomoneda, la persona que compra nuestro token nos deposita el dinero al smart contract y este smart contract tiene ese balance, ese dinero que el comprador está pagando. Y ese dinero se encuentra en esta variable global que se llama balance dentro del smart contract. Lo vamos a ver igual más adelante esto. Pero ahí se encuentra el dinero. Es como si el smart contract tuviera una propia billetera donde se guarda o almacena dinero. Puede tener eso un smart contract. Y lo vamos a ver con el caso de la criptomoneda que vamos a hacer, o el token. Después otro dato interesante, otro variable global, sería el data storage para el smart contract, que sería donde se guardan los datos, ¿no? Para el smart contract, lo que se almacena. En este caso, si queremos almacenar información real, de información médica, etcétera. Después vamos a tener la parte de el código de máquina sin procesar para ese contrato, ¿no? Esa sería la parte del code. Pero lo que más nos interesa a nosotros sería el balance, ¿no? Que vamos a utilizarlo más adelante. Porque primero vamos a empezar con un smart contract sencillo, después vamos a ir haciendo uno más complejo y al último vamos a hacer el token, ¿no? Entonces vamos a usar el balance para esta parte. Lo demás ya lo vamos a ir viendo si necesitamos, pero esto es como dato nada más. Puede haber más variables aquí estamos mencionando las principales, ¿no? Si queremos ver más a fondo de esto, no vamos a ver todo lo que tiene Solidity, ¿no? Si quieren ver más a fondo de esto de Solidity, tiene su página, igual su documentación. Nosotros vamos a aprender lo más útil que vamos a usar, ¿no? Para el curso. Pero si se quiere aprender más a fondo esto, tenemos la página oficial de Solidity, que sería este docs.soliditylang.org. Y aquí está la última versión de Solidity. Y aquí tienen todas las cosas, tiene varias cosas, ¿no? Son varias funcionalidades que tiene Ethereum. Si queremos buscar variables globales, aquí están. Aquí debe estar el balance que estamos hablando. Y aquí lo tenemos, ¿no? El balance. Es mucha documentación, pero como les decía, nosotros vamos a hacer lo más importante, ¿no? Lo que vamos a utilizar en este curso. Pero si quieren revisar más a fondo, y sería bueno para las personas que quieren profundizar esto, hay que revisar esta documentación, ¿no? Tiene varias cosas, variables globales y otras cosas más. Pero vamos a aprender lo más esencial para poder desarrollar nuestros proyectos aquí. Entonces vamos a ir viendo poco a poco. El smart contract, una cuenta controlada por código. Ahora esta parte es interesante. Esto es una parte de cómo funciona el smart contract sobre la blockchain. Nosotros definimos el smart contract con nuestro código en nuestra máquina o con un editor en línea puede ser. Ahora vamos a ver eso. Lo compilamos usando el compilador de Solidity o en el caso cuando estamos programando desde la máquina vamos a usar Truffle. Y esto te devuelve dos cosas, ¿no? Cuando compilamos nuestro código de Solidity, al compilar esto va a dar dos resultados, ¿no? Primero el bytecode eh, ready for deployment y el application binary interface que sería sus sinónimos serían ABI. Esto es interesante porque este bytecode va a ser el que va a entrar a la blockchain, que sería en bits, ¿no? Bytecode. Y este otro resultado va a ser el que vamos a utilizar nosotros para poder llamar a los métodos que el smart contract tiene. Si nosotros hemos creado el smart contract que tiene los métodos saludar, etcétera, para JavaScript, como vamos a hacer nuestra aplicación, vamos a utilizar esta parte al compilar el smart contract. Pero
Lo que va a ir en la blockchain va a ser esta parte. Esta parte va a ir para la blockchain y nosotros vamos a utilizar esto para llamar a las funciones, para interactuar con el smart contract. Esa parte es interesante. Entonces vamos a tener esas dos cosas cuando compilemos un smart contract. Entonces no se olviden esto, más adelante igual vamos a diferenciar esto porque vamos a generar esto y vamos a utilizar desde aquí. Y esto no lo vamos a tener, pero no lo vamos a usar. Esto va a ir a la blockchain, ¿no? Cuando lo compilemos, cuando lo deployemos. Por ejemplo, como les decía, para nuestro código JavaScript vamos a utilizar este ABI, le podemos decir así, o Application Binary Interface. Y vamos a tener el bytecode también, ¿no? Que sería esto, sería en bits, el bytecode. Vamos a utilizar esto y esto sería aparte ya para la blockchain. Ahora, vamos a ir entrando más a Solidity. Primero, la extensión para los archivos de Solidity siempre van a terminar en .sol. Nosotros ya hemos visto, tenemos en JavaScript que siempre es .js, etcétera. En el caso de Java es .java. Pero si tenemos un archivo en JavaScript, digamos, una clase persona, siempre le ponemos .js. En Java sería persona.java, ¿no? De esa forma. Entonces en Solidity, si vamos a crear una clase persona, va a ser persona.sol. Pero también hay ciertas reglas. En el caso de Solidity, por cierto, en Solidity nos dicen que cuando declaremos un archivo o cuando creemos un nuevo archivo en Solidity, la primera letra tiene que ir en mayúscula. Esta es una conveniencia, se puede decir, o series de reglas para Solidity o lo que Solidity usa. En este caso podemos igual comparar esto, ¿no? En Angular igual si queremos declarar es con minúscula, ¿no? Al principio. En el caso que estamos usando TypeScript, en el caso de React es ya con mayúscula igual. Entonces esa serie de cosas, es una serie de conveniencias de acuerdo al lenguaje, pero en Solidity nos imponen esto. Nosotros podemos ser de diferente manera, pero lo que nos impone el propio lenguaje sería lo mejor. Entonces vamos a escribir siempre con mayúscula al comienzo y después terminaría con .sol siempre. Entonces primero la extensión con .sol. Después Solidity es fuertemente tipado. Es decir que al retornar una función vamos a tener que decir si se retorna la función cadena, array, número, etcétera, ¿no? Y cada función igual tenemos que decir de qué tipo es. Es fuertemente tipado. Tipo es más restringido se podría decir. Nos va a hacer, vamos a tener un código bien hecho, se puede decir, a manera de dar el significado de tipado. Después hemos dicho que es similar a JavaScript. También, bueno, tiene muchas cosas, ¿no? Para dentro de la documentación de Solidity para ver, pero eso sería lo más importante. Ahora vamos a ir entrando poco a poco más a Solidity, vamos a explicar cómo funciona cada archivo de Solidity. En este caso este es un archivo en Solidity, ¿no? Primero en Solidity tenemos que describir qué lenguaje o qué versión de Solidity vamos a usar. En este caso está usando la versión 0.4.17. Esto es importante porque cada versión de Solidity varía. En las versiones antiguas de Solidity no existía esto, function inbox para hacer mención al constructor. Actualmente en Solidity esto ya no, en la versión 8 que os he mostrado, aquí ya se pone constructor y ya es muy similar incluso a JavaScript o Java, etcétera, ¿no? Ya no se diferencia mucho, entonces cambia de versión a versión en Solidity, cambia, entonces es muy importante colocar la versión de Solidity que se va a usar aquí. La versión hay que especificar la versión de Solidity que nuestro código será escrito, ¿no? Entonces esto es muy importante, la versión. Después viene el nombre o la definición de la clase. En este caso siempre tenemos que poner, ya no se pone class como en el caso de JavaScript, se pone contract, porque estamos haciendo un smart contract. Entonces lo ponemos contract y al igual que la conveniencia en JavaScript o Java, se lo pone con mayúscula, ¿no? Una clase. En este caso sería inbox, la clase inbox, el contrato inbox estamos definiendo aquí. Entonces aquí vamos a definir nuevo contrato que tendrá funciones y variables. Después, para la declaración de variables, esta sería la sintaxis, ¿no? Primero decimos el tipo. Después si va a ser público, privado y otras cosas más que más adelante les voy a mostrar. No solamente hay público y privado. Y después el nombre de la variable, ¿no? En este caso sería message. Aquí nos dice que declaramos todas las instancias de la variable, de las variables y sus tipos que existirán en el contrato. Entonces eso sería para la declaración de variables y ahora para las funciones. Para las funciones es muy similar igual a JavaScript. Nosotros ponemos la palabra función, después le damos el nombre de la función, en este caso de acuerdo a conveniencia siempre con minúscula, ¿no? Cada función empieza con minúscula, después ya cada palabra se separa con letra mayúscula. Esto ya es similar a JavaScript, ¿no? Esa parte de cómo hacer las cosas de una forma buena, ¿no? Son reglas, se puede decir, relacionadas a, si han escuchado de Solid, de paradigmas de programación, se podría decir. Entonces, en este caso, el primero lo que ven es el constructor, pero ya no, actualmente la versión 8 ya no acepta esto. Esto ya sería constructor y listo, ¿no? Constructor y llaves y le envías los parámetros. Eso sería constructor,
No tomemos importancia a esto, solo a estos dos de abajo. Una función se define, function, el nombre de la función, que empieza con minúscula, después separado con mayúscula. Le enviamos la variable, en este caso la sintaxis varía un poco, primero le decimos el tipo, después el nombre de la variable de entrada para esta función. Después decimos, esto en el caso de JavaScript venía aquí adelante, ¿no? Una función si es pública o privada, pero en este caso de Solidity, si es pública o privada u otra, se lo pone después, ¿no? Después de los paréntesis. Ahí ya le decimos si es pública o privada la función que estamos definiendo. Y después, como esta función no está retornando nada, solo aquí igualamos, ¿no? Entra una variable y le igualamos a la variable message casi declarado al principio del smart contract, ¿no? Y después este otro método, ¿no? Function get message sería lo mismo, de tipo público. Esto vamos a definir enseguida, esta parte de línea tiene más cosas aquí, public view returns. Vamos a definir enseguida esto. Pero esta función nos dice que solo retorna el mensaje, ¿no? Return message. Es muy similar a JavaScript, como les decía. Entonces no tenemos por qué perdernos en esto. Esto nos dice que las funciones definen diferentes funciones que serán miembros del smart contract. Ahora vamos a detallar un poco más esta parte que cambia. Sería de esta forma, ¿no? La función siempre se pone function, después el nombre de la función, en este caso getMessage. Después vendría el tipo de función. Si es público o privado, puede ver, más adelante les voy a explicar por qué, puede ver external, internal. Y si es view, ¿no? Esto es el tipo de función igual. Vamos a ir explicando más a fondo de esto después. Y esta sería la otra parte importante. Es fuertemente tipado, se dice, porque aquí te dice que tienes que retornar y le tienes que decir si esta función va a retornar algo y qué tipo de valor va a retornar. Entonces se vuelve más tipado con esto, te restringe más, no podemos retornar cualquier cosa, eso, palabras simples. Entonces aquí colocamos return, si retorna un string le colocamos string, si retorna un array, si retorna una dirección de contrato, un address le colocamos de tipo address. Enseguida vamos a ver más tipos en Solidity. Y aquí, como le estoy diciendo que retorna una string, tiene que retornar un string y este message tiene que ser de tipo string, no puede ser otro, porque puede fallar, puede llegar a fallar al compilar. Entonces aquí estamos definiendo message de tipo string y aquí le decimos va a retornar una cadena, ¿no? Entonces está retornando message. Entonces de esta forma sería cómo varía una función en Solidity. Entonces vamos a ir distinguiendo poco a poco y aquí vamos a entrar más a fondo, ¿no? Ya primero, para el uso de funciones, decía, solo puede ser usado por función. Es decir, solo podemos poner a una función pública o privada, no podemos poner los dos al mismo tiempo. Bueno, la pública, como ya sabemos, cualquiera puede llamar a esta función. En el caso de private, solo este contrato puede llamar a esta función. Ahora podemos tener estos dos casos, igual el view que hemos visto. Estas dos cosas significan lo mismo, el view y el constant. En el caso del view es cuando estamos consultando el smart contract sin modificar el smart contract. Esto al programar ya vamos a darnos más cuenta qué estamos haciendo. Vamos a hacer el hola mundo y ahí vamos a jugar con todo esto. Ahí ya tenemos que practicar y ya tenemos que ver todo esto y tenemos que ponerlo en práctica. Entonces en el caso del view, cuando colocamos el view, como en este ejemplo, primero decimos si es público o privado y después poner view. Si ponemos view, esto significa que la función solo va a retornar datos nada más y no va a modificar el smart contract. Significa que solo hace lectura de los datos nada más, en palabras simples, sin modificar el smart contract por dentro. Si ponemos constant, que sería lo mismo que view, va a ser lo mismo, va a retornar datos sin modificar los datos del smart contract. Ahora tenemos estas dos cosas más. Podemos poner pur, que hace referencia a puro, ¿no? Función que no modificará los datos del smart contract. Eso va relacionado con las funciones puras, ¿no? Si entra a una función unos datos, tiene que retornar lo mismo, pero el concepto de una función pura es diferente, ¿no? Es decir, como, a ver, vamos a hacer un ejemplo aquí pequeño para diferenciar esto. Puede haber funciones puras e impuras, ¿no? Hablando de conceptos globales. Una función pura sería esto. A ver, vamos a colocar función pure example que se llame. Entonces, una función pura sería, por ejemplo, si entra A y B de tipo entero y retorna A más B. Entonces sería una función pura porque si yo utilizo esta función pura example, y le doy 2 de entrada, ya sé que va a devolver esto, sí o sí tiene que ser igual a 4, no puede ser diferente. Entonces a eso nos referimos con función pura. Tiene que retornar, el concepto dice de una función pura que tiene que retornar la misma entrada, pero con eso solo quiere decir que nosotros al darle la entrada ya sabemos qué tipo de respuesta puede ser, no puede variar. Si le damos de entrada 3 y 2, este resultado no puede dar 19. A eso nos referimos, no puede cambiar. No podemos ejecutar esta misma función
en otra instanciando de nuevo y no nos puede dar un resultado diferente. En este caso, si hacemos o llamamos 10 veces a esta función, esto siempre va a retornar 5, no puedes retornar diferente de 5. Eso me refiero. No puede ser este 6, este 7, este 80 o 58, etcétera. Ya sabemos, depende al tipo de datos de entrada que le mandamos, ya sabemos la respuesta que tiene que devolver. Tiene que ser una sola respuesta para, no importa cuántas veces se instancie la función. Eso sería una función pura. Ahora una función impura sería, aquí por ejemplo podemos tener un mat random que nos daría un número aleatorio. Aquí le podemos poner 1 a 10, algo así, a 19. Y esto ya sería diferente, ¿no? Sería una función impura. En este caso ya no podemos adivinar lo que va a salir. A eso me refiero. A ver, vamos a hacer crecer esto. En el caso de una función impura, no importa cuántas veces lo instanciamos, va a ser diferente, o puede ser diferente, puede ser igual de suerte. En este caso, si la función impura le mandamos, igual enviamos 3 y 2, no va a devolver siempre 5, porque aquí va a sumar un número randómico que varía del 1 al 10 o el 1 al 1000, etcétera, ¿no? Entonces aquí puede sumar a más, por ejemplo, puede dar a más 1, puede dar 2, aquí de suerte. El número randómico puede dar cualquier número. Aquí puede variar esto, aquí puede variar esto, etcétera, ¿no? Entonces a esto nos referimos con función pura, que siempre ya sabemos, depende del tipo de entrada que le demos, ya sabemos el resultado. Y en una función impura no sabemos el resultado, puede variar el resultado, no es una función pura. Sería impura, no sabemos el resultado, ni sabiendo el tipo de entrada que le damos, pero en una función pura podemos saber eso. Eso sería la diferencia entre funciones puras e impuras. Ahora el otro, el payable, se puede decir. Este método lo vamos a usar, o este tipo de dato lo vamos a definir cuando nosotros vamos a usar dinero, en este caso sería Ether, ¿no? Cuando alguien llama a esta función, ellos podrán enviar Ether o enviar mucho dinero, ¿no? Enviar o recibir dinero. Entonces, este tipo de dato lo vamos a usar cuando ya queramos que el smart contract reciba dinero o envíe dinero incluso. Sí, para recibir dinero, exactamente, para enviar dinero internamente, para manejar dinero internamente dentro del smart contract. Nos vamos a dar de cuenta más de esto cuando ya empecemos a hacer el Hola Mundo, incluso cuando avancemos más con los ejemplos que vamos a hacer y cuando hagamos el token en la criptomoneda, ¿no? Entonces ya vamos a empezar a partir de ahora a programar un poco. Vamos a hacer nuestro Hola Mundo en Solidity. Vamos a empezar a hacer unas pruebas antes de entrar. Hasta este momento hemos avanzado más parte teórica, ¿no? Ahora ya vamos a empezar a entrar a más código. Ya. Vamos a empezar primero utilizando, y no se puede usar esto a nivel local. Vamos a usar el navegador para programar en nuestro primer smart contract. Vamos a utilizar Remix. Esto sería a nivel navegador, no es un editor de código, pero a nivel navegador. Solo se entra a una página web y directamente vamos a poder ver el Remix Editor, que sería específicamente para la blockchain de Ethereum. Ahí vamos a escribir nuestro código, nuestro smart contract. Vamos a compilar nuestro smart contract y luego esto ya se va a deployar. O luego de compilar nosotros vamos a elegir en qué blockchain queremos deployar nuestro smart contract. En este caso sería una instancia y podemos hacerlo en blockchain de testeo o en la main network de Ethereum, ¿no? Como nosotros vamos a testear, vamos a utilizar la parte de la testnet de Ethereum, ¿no? Una blockchain de testeo de Ethereum. Primero vamos a llegar hasta esta parte, ¿no? Vamos a ir con calma, vamos a ir hasta esta parte, vamos a hacer todo con calma. Y entonces vamos a tener esto. Aquí de entrada nos va a mostrar algunos ejemplos de contratos que el propio ID les va a ofrecer. Después algunos tests y algunos scripts, ¿no? Es normal, esto es igual que Visual Studio Code, parecido, ¿no? Les da los archivos, las carpetas, todo eso, lo demás. Entonces vamos a escribir primero, vamos a hacer el Hola Mundo en Solidity. Y vamos a ir explicando poco a poco cada pestaña que hace. Entonces esto es normal. Podemos tener aquí una carpeta, a ver. Entonces vamos a dar clic en crear nueva carpeta. Lo podemos poner para ejemplos UPB, yo lo voy a colocar. Para
vamos, para indicar que vamos a hacer puros ejemplos relacionados para este curso de blockchain. Y dentro de esa carpeta ya voy a crear otro archivo. Va a ser nuestro primero la mundo, el más sencillo. Vamos a llamarlo inbox, ¿no? Primero vamos a identificar que hemos hablado que debe ser con mayúscula la primera letra, ¿no? Esa es conveniencia de Solidity. Entonces lo vamos a poner inbox. Inbox y tendrá que tener la extensión sol. A ver, voy a poder agrandar esto. Entonces va a tener esta extensión, ¿no? Inbox.sol. Les digo esto porque la primera letra mayúscula debe ir, porque así nos sugiere, ¿no? Aquí, la primera letra siempre es en mayúscula. Entonces estamos siguiendo las reglas que Solidity nos indica. Entonces va a ser de esta forma, inbox.sol y la I con letra mayúscula. Entonces entramos a esto y vamos a tener esta parte vacío, ¿no? Ahora, lo primero que les decía, primero hay que colocar la versión, ¿qué versión de Solidity vamos a usar? Como les mostraba en la documentación oficial de Solidity, ya estaba en la 0.8. A ver, vamos a ver de nuevo. Solidity Documentation, ya está en la 0.8.14, ¿no? Entonces podemos usar la versión, yo diría 8, no exactamente la 8.14. Si ponemos 0.8.0 va a indicar que vamos a utilizar la versión desde la 8 para adelante, o sea, para hasta la 14, ¿no? Hasta la punto 14. Entonces, vamos a colocar eso. Y para colocar la versión en el Smart Contract que estamos haciendo, hay que escribir Pragma y después Solidity. Y después de eso le indicamos la versión que queremos colocar. En este caso, vamos a usar la versión, como les decía, la 0.8. Entonces yo puedo colocar aquí 0.8.0, ¿no? También aquí tenemos dos cosas que diferenciar. Podemos colocar este símbolo que tiene un significado. A ver, esto, ¿no? Esto vamos a ver. Tenemos, exactamente ahora tenemos lo mismo, ¿no? Tres números, pero podemos tener símbolos especiales. Que ahora vamos a ver un poco. Vamos a distinguir estos dos símbolos, ¿no? Primero este se llama mm, tilde y este se llama, lo pueden llamar eh, caret o tal vez tiene otro nombre, pero son estos dos generalmente. Y estos dos vamos a tener mayormente, ¿no? Entonces, ¿qué indica esto? Si ponemos este símbolo a la versión 2.3.3, significa que esto va a ser, eh, va a buscar el mayor en el tercer número. Es decir, si nosotros tenemos aquí este número este rango de versiones para esta librería, por decir, o para la versión de Solidity, tenemos todo este rango nada más. No puede llegar al 4 porque solo va a buscar el mayor en el último número. Entonces el mayor en el último número, en el tercer número sería, en este caso 5 y el 6, ¿no? En el otro ya no hay mayor número porque ya pasa al 4, ¿no? Eso ya las reglas no lo permite. Entonces si ponemos ese símbolo va a buscar el mayor valor en la posición patch. Estos tres números, el primero es mayor, el segundo es minor y el tercero es patch. Entonces esos son los nombres. El primero es minor, mayor, menor y patch, ¿no? Que es para, generalmente es para parchar o algún bug. Esto cambia cada vez que parchamos un bug o generalmente para eso. Este minor cambia cada vez que se añade un nuevo feature. El mayor cambia cada vez que hacemos un cambio grande en la librería o en esa librería que se está implementando. Es como un cambio que rompe todo lo demás, una nueva versión, se puede decir. En el caso de este símbolo del caret, busca el mayor en la porción minor, sería el del medio, ¿no? Entonces, si ponemos eso, va a buscar el mayor en la porción minor. En este caso, si tenemos este rango, va a buscar el mayor en el medio, que sería antes que pase al 2, ¿no? En este caso ya se pasa al 3, entonces el mayor en el número del medio sería el 4. No puede pasarse el número, la primera posición. Entonces eso indica estos dos símbolos, ¿no? Es una manera rápida de decir, ¿no? Esto es igual, se puede decir para conocer el manejo de versiones, ya sea en módulos NPM o en este caso, en el caso de Solidity, ¿no? Estos dos símbolos siempre lo vamos a poder ver.
Entonces en este caso vamos a poner esto, ¿no? Que haría referencia que va a buscar el mayor en la última porción, en este caso el 8.14, ¿no? Automáticamente. Entonces si nosotros lo ponemos 0, con esto, con esto automáticamente va a agarrar la última versión del patch, ¿no? Como hemos indicado anteriormente. Ya, entonces ya tenemos la versión, vamos a usar la 0.0, 0.8.0. Y ahora les decía, en vez de class, que sería en JavaScript lo normal, class home por ejemplo, en Ethereum se lo coloca contract porque estamos programando un smart contract. Entonces vamos a colocar contract y vamos a encerrar y vamos a dar el nombre del smart contract, que en este caso sería inbox, y después doble llave, ¿no? Como en JavaScript, más semejante a JavaScript. Ahora definimos las variables que va a utilizar este smart contract. Este sería inbox, ¿sí? Y la variable que va a usar este smart contract va a usar una variable message. Y según la conveniencia que hemos hablado en las diapositivas anteriormente, primero se define el tipo. Va a ser de tipo string, va a ser de tipo public. Incluso este ID te sugiere, ¿no? Si escribo string me tiene que sugerir string. A ver, no me sugiere, ya, pero tendría que hacerlo. Este ID es igual inteligente, te sugiere algunas cosas para que programes más rápido. Va a ser de tipo público, vamos a tener acceso desde afuera del smart contract a esta variable y vamos a llamarlo message y punto y coma. Incluso aquí podemos inicializar esto si quisiéramos, pero vamos a hacer la prueba de las dos cosas, ¿no? Primero sin inicializar. Entonces aquí la definición del smart contract, la versión y la primera variable que vamos a tener, el hola mundo, ¿no? Hasta aquí está sencillo. Algo más que quería recalcar aquí, traten de hacer todo en inglés porque es mejor que se acostumbren a eso, ya que actualmente todos los IDs, incluso todo lo que el código, todo el código que hacen con otras empresas, todo está en inglés. Y entonces ya estamos en aquí y ahora vamos a definir nuestras funciones. Primero vamos a hacer un get y un set, ¿no? Entonces decía, es similar a JavaScript, ¿no? Para definir una función, escribo function, después si este va a devolver, ya primero antes de la función, esto lo dejaremos aquí abajito, el constructor nos falta, ¿no? Siempre una clase, al igual que en JavaScript, una clase siempre tiene que tener un constructor, ¿no? Para inicializar variables o para inicializar la instancia, para instanciar la clase, se puede decir. Entonces, en la versión 8 de Solidity ya cambia esto. Igual en la clase en esta clase o en este curso de certificación siempre vamos a utilizar las últimas versiones, ya sea en React o en Solidity, ¿no? Para tener todo actualizado, no vamos a utilizar versiones antiguas ni en React ni en Solidity. Entonces, en la actual versión de Solidity se escribe constructor, como se, como se hace en JavaScript, ¿no? Constructor. Va a ser de esta forma, ¿no? Como en JavaScript solo colocamos constructor y después esto sería el constructor, ¿no? De la función que vamos a tener. Incluso el propio ID de Solidity nos va a corregir si estamos haciendo algo mal. En aquí podemos inicializar el mensaje. Podemos mandar al constructor cuando instanciemos una variable string para inicializar el mensaje. Vamos a hacer la prueba de eso. Entonces voy a mandar aquí una string al constructor y que sea initial message, el mensaje inicial que quiero con el cual inicia el smart contract al crearlo. Entonces esa variable de entrada en el constructor lo voy a asignar a la variable mensaje que ya tengo aquí declarado, que sería lo mismo, puedo copiarlo, message va a ser igual a lo que está entrando al constructor, ¿no? Con esto ya al deployar el smart contract ya va a estar inicializado con la palabra que yo le envíe al instanciar el smart contract. Entonces eso para la parte del constructor. Ahora vamos con la función get y set. Este es igual sencillo, ¿no? Escribo function, puedo colocar aquí get message porque queremos obtener el mensaje message, paréntesis y llaves, ¿no? A lo que conocemos, la forma normal en la que se hace, pero Solidity tiene algunas variaciones. Entonces si este es el get message, solo tendrá que devolver el mensaje nada más. Entonces aquí podemos colocar public para que sea visible en el smart contract cuando utilicemos el smart contract.
y vamos a retornar la variable message, ¿no? Return message y punto y coma. También aquí hemos visto en las diapositivas que hay que especificar, como Solidity es fuertemente tipado, hay que especificar qué estamos devolviendo, ¿no? Entonces vamos a colocar esto, return, y entre paréntesis el tipo de valor que va a retornar el smart contract en esa función. Sería return string, y este view enseguida lo vamos a ver. Entonces aquí vamos a colocar return, entre paréntesis el tipo de dato que va a retornar sería el tipo string. Entonces ya tenemos aquí la primera función get, y ahora vamos a con la función set. Lo mismo sería, ¿no? Función set message, y la misma sintaxis, ¿no? De JavaScript parecido. Set message, y aquí como va a setear el mensaje que tiene el smart contract en su variable aquí, hay que asignar lo que va a entrar en la función. Entonces aquí lo voy a declarar de tipo string, y va a ser una variable del tipo que se llame new message, nuevo mensaje, ¿no? Entonces aquí asigno, y aquí ya no se pone this, ¿no? Directamente se hace la mención a la variable que hemos declarado para el smart contract, y lo colocamos o lo asignamos el nuevo mensaje. Aquí nos faltaría qué va a ser si va a ser público o privado, ¿no? Esta función, entonces este va a ser público, lo colocamos public. Hasta aquí vamos a ver cómo funciona o si acepta nuestro smart contract Solidity, y este va a ser nuestro primero la mundo.